Hola, buenas noches, mis amados hermanos de la radio Arcoíris de Amor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar conmigo en este nuevo tiempo de oración. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Soy Liliana y le estoy hablando desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Bueno, mis queridos hermanos, como siempre, para hablar de la oración, no podemos dejar de hablar de la palabra de Dios, porque basamos nuestras oraciones en la palabra de Dios, donde Dios nos habla, porque es un diálogo, es un ida y vuelta con el Señor, hermanos amados. Yo cuando hago oración o hacemos oración en la iglesia, siempre acompañamos nuestra oración con una palabra del Señor, con una palabra que el Señor nos contesta en un diálogo, en una interacción con el Señor, hermanos amados. Y hoy quería compartir con ustedes la oración de la iglesia que está en Hechos 12 del 1 al 11. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a leer la santa palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1, 2, 3 y 4. Y dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hermanos amados, cuando vemos estas cosas, nos preguntamos por qué Dios permite que sucedan estas cosas, por qué Dios permite la crueldad, la maldad, ¿no? Y siempre hay un Herodes, hermanos amados, siempre hay uno que maltrata, uno o varios, ¿no? Que maltrata, que manipula, que mata, ¿no? Que amenaza, hermanos amados. Pasamos por tiempos de amenazas, ¿no? De maltratos, de manipulaciones de alguien, de un Herodes, de alguien que tiene poder terrenal, hermanos queridos. Pero también sabemos quién está detrás de estas personalidades, quién está detrás de estas personalidades. Y esas personalidades son usadas, ¿no? Sabemos que es el enemigo de Dios el que viene a matar, destruir, ¿no? Y entramos ahí sin querer, nosotros no queremos eso, ¿no? Pero sin embargo entramos en una guerra, ¿no? Una guerra contra la iniquidad, una guerra contra fuerzas espirituales que nosotros no las vemos, pero las conocemos. Los que estamos en Cristo, los que conocemos al Señor, sabemos que contra esas fuerzas, solos humanamente, muchas veces no podemos, hermanos amados, ¿no? Pero sabemos también que necesitamos a Dios y ahí es cuando tenemos nuestra herramienta poderosa, que es la oración, hermanos amados. Nos vemos a veces imposibilitados, nos sentimos impotentes frente a las cosas que suceden, hermanos amados, a las pruebas que tienen que atravesar algunas personas en la iglesia, o todas o muchas, ¿no? Y hay cosas que escapan de nuestras posibilidades, ¿no? Pero sin embargo Dios las permite. Veamos lo que dice en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, miren lo que dice acá, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos amados, ¿qué puede hacer la iglesia? La iglesia es poderosa en oración. La iglesia puede mucho. La iglesia puede orar sin cesar, dice acá en la palabra de Dios. Orar sin cesar es una oración que no se tira abajo, una oración insistidora,
una oración de rogar, ¿no? De rogar, rogar, rogar y no dejar de rogarle al Señor por ese hermano que está atravesando una prueba, por esa hermana que está atravesando una enfermedad, por ese joven que no puede salir de las adicciones, por cosas, hermanos amados, ¿no? Por esa persona que no puede ver la verdad de Dios. Y la iglesia puede mucho, hermanos amados, puede orar. La, eh, la oración de fe de la iglesia, esa oración que ruega al Señor sin cesar, sin parar de orar, hermanos amados. No nos demos por vencidos cuando veamos que la cosa no sucede nada, hermanos queridos, que está siempre igual. Acá dice que no dejemos, o sea, acá dice que la iglesia hacía oración por Pedro que estaba encarcelado, rogaba a Dios sin cesar. Pero vemos que después en los versículos 6, 7, 8, 9, 10 ocurre algo, ¿no? Ocurre, no inmediatamente, seguramente cuántos meses habrán estado orando, cuántos días o cuántas semanas, no lo dice acá. Pero acá dice que la iglesia no se daba por vencida, ¿no? Que la iglesia oraba sin cesar. Mira lo que dice en el versículo 6 y en los siguientes. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La persona o el hermano que está pasando una prueba, ¿qué tiene que hacer la iglesia entonces, hermanos amados? Orar sin cesar. Y la persona que tiene que hacer, la que está pasando la prueba, acá la palabra de Dios nos dice que la persona tiene que obedecer, ¿no? El ángel le dijo, le dio una orden, ¿no? ¿Y qué pasaba si la persona decía, no, yo no lo voy a hacer, me quedo acá nomás, ¿no? El ángel le dio una orden, le dijo, cíñete, cíñete, que significa creer, ¿no? Átate las sandalias, protege tu caminar, envuélvete en tu manto, cúbrete en Cristo Jesús, llénate de Cristo Jesús, porque la prueba no es para siempre, hermanos amados. En algún momento se va a terminar y el Señor nos va a dar la victoria. Aunque no entiendas lo que está sucediendo, obedece al Señor las pautas, las instrucciones que están en la palabra de Dios. Dios está obrando en nuestra vida, Dios está trabajando en nuestro corazón cuando atravesamos situaciones, atravesamos enfermedades, atravesamos oposiciones, atravesamos maltratos de los demás, abusos de los demás. En el nombre de Jesús atravesamos situaciones que nos tienen atados y de las cuales no podemos salir. Dice que tenía doble soldado, ¿no? Uno a cada lado, ¿no? Y estaba todo el tiempo custodiado, ¿no? Y que para nosotros humanamente esto no es normal, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Cosas que nosotros los seres humanos no lo podemos hacer, ¿no? Pero Dios en lo sobrenatural puede hacer cuando atravesamos una prueba.
Acá no se está refiriendo a, qué sé yo, que se va a aparecer el dinero automáticamente, no está hablando de esas cosas, ¿no? Está hablando de una situación límite en la que la persona está cautiva, que la persona está custodiada, ¿no? La persona está vigilada todo el tiempo, la persona está siendo maltratada. No se está refiriendo a cosas terrenales, ¿no? Apetitos personales, pedir una prosperidad, ¿no? No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a una gran prueba terrible que le estaba ocurriendo, ¿no? A Pedro, al apóstol Pedro. Pero el Señor puede hacer las cosas que nosotros humanamente no podemos hacer. Mira lo que dice en el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando haya pasado el tiempo, cuando haya pasado la prueba, podremos recién ahí entender lo que Dios hizo, las cosas que Dios hizo para cambiarnos, para librarnos. Dios tiene todo el poder para librarnos. Dios tiene la última palabra frente a un diagnóstico adverso. Dios hace como Él quiere y usa a la iglesia que persevera con sus oraciones, a esa iglesia que no se cansa de orar, a esa iglesia que dobla sus rodillas por sus familiares incrédulos, por sus familiares enfermos, ¿no? Esa iglesia que ora por la comunidad, esa iglesia que ora por el país. Sigamos orando, hermanos amados, por la salud de nuestros hermanos, para que sean salvos nuestros familiares inconversos, para que sean libres los adictos, para que sean libres las mujeres, los niños y los ancianos que son maltratados en sus hogares, en sus trabajos o en sus escuelas. Dios es un Dios de poder, un Dios soberano que puede hacer lo que no está a nuestro alcance, hermanos amados, en situaciones límites en las que nos toca atravesar, hermanos amados. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, bendito Dios, vengo a tu presencia, Señor, Dios de la gloria, Dios poderoso, Dios soberano. Te alabo, te bendigo, mi Señor. Padre, en esta noche levanto, Señor, esta oración, Señor, para orar por mis hermanos que están atravesando situaciones límites, que son perseguidos, que son maltratados, que son humillados. Aún aquellos que son heridos, Padre, en países en guerra, cristianos perseguidos, Padre amado, extranjeros que son echados de los países, que son maltratados, humillados, encarcelados, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos, Señor, los adictos, Señor, para que sean libres, Señor. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que tú obres, Señor, en nuestros hermanos que están atravesando situaciones, enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, cosas que son imposibles para el hombre, imposibles para nosotros desde nuestra razón humana, Señor. Pero tú lo puedes hacer en lo sobrenatural, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración, a estar unidos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos en la oración, Padre amado. Quita, Señor, toda contienda, toda maldad, toda pelea, Señor, toda discordia, Padre. En el nombre de Jesús, perdónanos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, Padre. Perdónanos si hemos hecho daño, Señor, a alguien, si hemos criticado, hemos maltratado, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Bendice a la iglesia, Señor. Llévanos, Señor, a ser tu novia, a tu novia, Señor. Revístenos, Señor, de tu poder, Padre, para orar por las necesidades de nuestros hermanos. Te damos gracias, mi Señor, en esta noche.
En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre Santo. Hermanos amados, gracias por estar acompañándonos en esta noche, en este tiempo de oración. Los saludo con la paz del Señor, hermanos amados, que tengan una semana bendecida.